Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy quiero reflexionar con ustedes una frase que a muchos de nosotros tal vez nos causa un poco de incertidumbre, de duda, y me refiero a una frase que está en el credo de los apóstoles. Cuando lo rezamos los domingos, a veces lo hacemos tan rápido que no nos damos cuenta muchas veces de lo que estamos diciendo. Esa frase a la que me refiero es la que menciona que Jesús descendió a los infiernos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, dice el credo de los apóstoles. Y la menciono porque recordé que hace tiempo una persona me preguntaba qué significa esa frase, que Él desciende a los infiernos. Generalmente en el infierno pensamos como el lugar de castigo, y es así. Los evangelios nos refieren al Sheol, los del Antiguo Testamento y los evangelios, al lugar de castigo, al lugar donde hay oscuridad, donde hay sufrimiento, donde es oscuridad y rechinar de dientes, se dice también. Entonces nos causa cierta incomodidad el pensar solamente que Jesús haya descendido a ese lugar de castigo, si Él, siendo inocente, no merecería estar, ni siquiera pensarlo, que estuviera en ese lugar. Entonces, no sé si ustedes se han detenido a reflexionar en esto, pero es algo que vale la pena reflexionar en ese tiempo pascual, tiempo en el que celebramos la resurrección y nos enfocamos completamente en la victoria de Cristo. Pero para llegar a esa victoria, Jesús tuvo que pasar desde encarnarse, asumir nuestra condición humana, entender y experimentar la alegría, el sufrimiento, los sentimientos humanos que nosotros experimentamos, y desde ahí ser levantado nuevamente a la gloria que tenía con el Padre. Entonces, esta frase, ¿qué quiere decir? Ciertamente nos causa mucha perplejidad, nos causa duda, pero miren, el significado no es otro más que ese proceso que haya hecho Jesús de llegar al momento de la muerte, no una muerte fingida, no un sufrimiento que algunos podrían decir, no, pues solo era Dios y Él no sufría y Él aguantaba mucho. No, el sufrimiento lo experimentó hasta el extremo. La crucifixión en toda su crueldad la experimentó, el abandono, las expresiones, las frases, las palabras que dice en la cruz, pues dejan de manifiesto esa experiencia que él está atravesando de dolor. Entonces, el descender a los infiernos, pues es ese lugar de vacío, de abandono, de soledad, de recitar ese salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son frases muy, muy, muy fuertes. Es cierto tal vez que algunos han querido o interpretan esta frase como el descenso a los infiernos, como adentrarse en el Sheol para sacar a los que estaban ahí, y ciertamente así lo menciona alguna de las plegarias eucarísticas que decimos en la misa. Pero dejando al margen esta interpretación, el descenso al lugar de los infiernos nos indica ese compromiso de Jesús con nuestra realidad hasta el extremo, hasta lo más triste y doloroso. No porque Él lo mereciera, porque Él era inocente, fue juzgado injustamente, fue condenado injustamente, sino para mostrarnos lo que es capaz de hacer por nosotros. Y yo creo que para entender un poquito más esto, uno de los signos cristológicos más hermosos lo encontramos en la carta a los Filipenses, Filipenses 2, 6, 11, capítulo 2, versículos 6 al 11. Y precisamente San Pablo nos explica ese proceso. Miren, que este sea también nuestra oración, nuestra meditación en este día. En Filipenses 2, 6, 11 nos dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En este himno vemos ese proceso de rebajamiento de Jesús. Siendo Dios se hizo hombre, asumió nuestra condición humana y se hizo esclavo, se hizo servidor, asumió la muerte, desciende hasta lo más profundo. Y después es precisamente por esa entrega libre, generosa, es levantado hasta la gloria más alta a la derecha de Dios Padre. Entonces, cuando hagamos esta profesión en nuestra profesión de fe, esta frase de descendió a los infiernos, no lo pensemos solamente como un lugar al que Él merecía estar, como el lugar de castigo, sino el lugar que Él eligió, porque es para sacarnos de ahí, para mostrarnos que hasta dónde es capaz de llegar para llevarnos al Padre. Entonces es otro de los motivos por los cuales hoy debemos alegrarnos, festejar esta resurrección, esta victoria de Cristo, porque Él nos ha sacado del dolor, del dominio de la muerte, para llevarnos a la gloria que nos espera en el cielo. Sigamos pues celebrando estas fiestas pascuales, que Dios los bendiga, los acompañe donde quiera que estén y que los llene de bendición y fortaleza. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre, así sea. Buenas tardes a todos.